titulado estas semanas las palabras y los hechos de Jesús. Creo que muchos están de acuerdo conmigo, pero yo creo esto de todo corazón, que no hay persona, no hay sabio, no hay erudito en el mundo que tenga palabras más poderosas, más sabias, más transformadoras que las palabras de Jesús. Jesucristo, sentado en una conferencia entre los sabios de todos los tiempos, tengo que decirles que Jesucristo y lo que Él tenga que decir sobresale. Deja a los demás pequeños. Si pudiéramos sentar a todos los sabios, a los mayores sabios de todos los tiempos, Jesucristo brillaría por excelencia. Él los sobrepasa a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios ha seleccionado a Jesús. Y yo quiero mostrarles tal vez como trasfondo de lo que vamos a ver en esta mañana, porque hoy, si usted ha estado con nosotros en estas últimas semanas, hemos estado tomando conversaciones o hemos estado tomando momentos en la vida de Jesucristo en los evangelios, sea en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, para hablar de sus palabras y de sus hechos. Hoy hemos seleccionado una conversación que Jesús tuvo que consideramos muy interesante por la persona de quien se trataba y las enseñanzas, las moralejas secundarias que podemos sacar de esta conversación que Jesús tuvo. Pero ¿por qué es que las palabras de Jesús son tan importantes, son fundacionales? Óigame bien, las palabras de Jesucristo son fundacionales en la vida de cualquier ser humano. Dios lo dijo, Jesús lo dijo: si alguno oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, sobre cimiento fuerte, sobre cimientos inmovibles. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y vinieron vientos, ríos crecidos, lluvia, y dio contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba sobre la roca. Son importantes las palabras de Jesús, son fundacionales para una vida, sobre todo la vida espiritual. ¿Por qué? Quiero mostrarles por qué. Un pasaje que quiero darles, 2 versículos en esta mañana. Esto se encuentra en el libro, uno de los libros del Nuevo Testamento, que lo conocemos como la carta o la epístola a los hebreos. 27 libros hay en el Nuevo Testamento. Este fue dirigido a hebreos, probablemente hebreos cristianos, para que supieran. Han sido los hebreos, han sido los descendientes de Abraham, los que en su gran mayoría han subestimado y han ignorado las palabras de Jesús. Y aquí el autor, el escritor de Hebreos, inspirado por el autor, comienza diciéndole a los hebreos que Dios ha hablado muchas veces. Imagínense que los hebreos son los responsables por haber guardado el Antiguo Testamento, 39 libros que tiene el Antiguo Testamento, 39 libros escritos en su mayoría por descendientes de Abraham. El Antiguo Testamento se divide en 3 partes. Los primeros 17 libros son los libros históricos que dan principalmente la historia de Israel. También una porción en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis dan la historia del mundo y de la creación y de dónde comenzaron las primeras familias de la tierra. Pero del capítulo 12 en adelante, casi en su totalidad,
es la historia de la nación de Israel, de los hebreos. Los libros históricos, 17 de ellos. Luego 5 libros más que son considerados los libros poéticos. Los libros poéticos. Y luego 17 libros más que son los libros de los profetas. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Malaquías, Sofonías, Oseas, Ageo, Miqueas. 17 profetas mayores y menores que Dios escogió. Dios le habló a la nación de Israel, a los hebreos. En el pasado les había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de Israel a través de los profetas. Los profetas, Moisés fue profeta, David fue profeta, Abraham fue profeta. En otras palabras, tenemos a todos los profetas que revelaron las verdades acerca de Dios. Los hebreos, mejor que nadie, mejor que ninguna otra nacionalidad, saben o sabían que Dios les ha hablado muchas veces en otros tiempos a los padres de Israel a través de los profetas. Sin embargo, Dios quería que los que recibieran este libro supieran algo nuevo, algo adicional. Y es el próximo versículo. Miren lo que dice. Dice que en estos postreros días, entre paréntesis, usted y yo, la mayoría de los que estamos aquí, no somos de descendencia hebrea. Por lo menos no lo sabemos si lo son o no. ¿Qué pasó con nuestros antepasados en España? Si se tuvieron que cambiar el apellido o tuvieron que hacerse pasar por cristianos para evitar la persecución, no lo sabemos. Pero la mayoría de nosotros venimos de etnias, de grupos no hebreos. Pero usted y yo también somos recipientes, beneficiarios de esto que Dios ha hecho. Dios le dice a los hebreos, ustedes saben que Dios nos ha hablado en el pasado de muchas maneras, muchos profetas. Pero ahora, en esto que le llamamos los postreros días, Dios ha escogido hablarnos por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, por medio de su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Yo quiero que usted se vaya de aquí hoy con más fuerza, con más convicción de que cuando nosotros oímos las palabras de Jesús, como leímos hace 2 semanas, las palabras de Jesús, Él dijo, mis palabras, la carne no aprovecha para nada, pero las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Yo lo creo, espíritu y vida. Yo quiero oír principalmente a Jesús. Yo quiero saber las palabras de Jesús. Espero que usted también. Y cuando usted y yo nos sentamos a los pies de las palabras de Jesús, estamos recibiendo nada menos que la dieta de Dios, la ideología de Dios. Dios tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra opinión de la vida, nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestra moral. Jesús, el que no oye las palabras de Jesús o las subestima y las ignora y las echa a un lado, va a trabajar, va a funcionar con la sabiduría de hombres, pero no la sabiduría de Dios, no con el Espíritu de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Yo espero que usted quiera palabras de espíritu y de vida. Esta mañana, y cada vez que yo me paro aquí, yo quiero que usted sepa que yo no quiero que usted admire mis palabras. Lo que yo le añada como coletilla, eso es nada más que para rellenar, pero eso no tiene valor. Lo que vale aquí es cuando decimos, así dice el Señor. Es más, que si usted esta mañana se va de aquí y usted dice, óyeme, porque hoy vamos a leer un pasaje. Si usted sigue la pantalla o tiene su Biblia en sus manos, usted va a leer las palabras de Jesús, la conversación de Jesús con una persona en los tiempos en que Jesucristo caminó en Israel. Si usted oye las palabras de Jesús y usted dice, óyeme, qué palabras las que he leído, las que he oído hoy.
yo me siento realizado. Si usted se va y dice, qué palabra más buena la de Freddy, perdí. Pero si usted se va y dice, qué tremenda la palabra de Dios, gané. Para que usted sepa, yo me siento así. Que mi deseo, mi meta es que usted se enamore de las palabras de Jesucristo. Que usted se enamore tanto que usted diga, ¿qué va? ¿Qué va? Yo necesito leer esto porque no hay nada como leerlo por cuenta propia. Cuando usted lo lee a través de mí, usted está agarrando la dieta que ya yo mastiqué. Pero cuando usted viene, yo cuando era un fascineroso, no había nada mejor que en el mundo en que yo andaba, no había nada mejor que conectarse con la mata, con Emil, con el mero mero. Llegar y decir, no, estoy conectado con el que más dice. Bueno, mis hermanos, la mata de las cosas espirituales es la palabra de Dios. Esta es la mata, aquí está el origen, aquí está la fuente, sin adulterar. Y que usted se vaya de aquí, que usted diga, ¿qué va? Yo tengo que leer más eso para poder exprimir y poder ordeñar toda la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Dice aquí que el Señor nos ha hablado a través de su Hijo, a quien Él constituyó, ¿qué cosa? ¿Heredero de qué? Jesucristo es heredero de qué? De todo. Dice que también a través de Jesús Dios hizo el universo. En otras palabras, Jesucristo estaba allí con el Padre cuando Dios dijo que sea la luz. Jesús es parte de la Trinidad, Él es parte de Dios, Él es Dios. Y allí estaba el Señor. Lo que está haciendo aquí, y si usted continúa leyendo, cosa que no vamos a hacer ahora, es que Él le está dando el honor, el lugar que le corresponde a Jesucristo. Él es, sus palabras son lo que nos dan a nosotros la sabiduría de Dios. Jesús vino del cielo a la tierra para que usted y yo fuésemos enriquecidos con las verdades de Dios. Dios ha escogido en estos postreros días hablarnos a nosotros, no solo a los hebreos, sino a todos nosotros que tenemos acceso a las palabras de Jesús, para darnos a nosotros la sabiduría, la transformación de sus palabras. Y eso es lo que intentamos hacer hoy. ¿Cuántos desean eso? Antes de comenzar esta mañana, dígale que sí a Dios. Dígale, sí, Señor, ven. Miren, Dios se le revela, Dios ilumina a quien quiere iluminación. No en balde Jesús dijo, el que busque, hallará. Al que toque, se le abrirá. Yo espero que usted esté buscando esta mañana. Creo que sí, que por eso estamos aquí esta mañana. Mi historia en esta mañana, mi conversación entre Jesús y una persona se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. La historia, la conversación, las palabras fueron las palabras que tuvo Jesucristo, nada menos que con una mujer, pero no una mujer cualquiera, tremenda mujer. Era una mujer samaritana, y yo les voy a contar un poquito acerca de la mujer samaritana. Quisiera que me pusieran ahí, por favor, el mapa de... Quiero hablarles de los samaritanos, quiénes eran ellos en los tiempos de Jesucristo. Todo lo que ustedes ven en algún color, sea el color ese azul o el color dorado, era el reino de Israel en los tiempos del rey David, en los tiempos de Salomón y en los tiempos de los descendientes de Salomón. Todos los demás reinos, los demás nombres que usted ve alrededor, eran los otros reinos, los otros países que rodeaban a la nación de Israel. Dios le prometió al rey David, si tus hijos me aman y me siguen mi palabra como la has seguido tú, yo te prometo que en el trono de Israel nada más que habrán descendientes tuyos sentados, y yo bendeciré a la nación, la haré una nación grande, poderosa, famosa entre todos los pueblos de la tierra. Pero si tus hijos se apartan de mí, yo retiraré mi bendición y los castigaré.
por haberme dejado. Yo creo que ustedes saben que David amó al Señor. Le pasó el reino a su hijo Salomón y le dijo: mi hijo, ocupa de esto. Dios se lo reiteró a Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Que al final de su vida, Salomón se dedicó a ser un rey pagano. Empezó a adorar a los dioses de los pueblos de sus alrededores. Salomón empezó a tomar, además de ser un gran y tremendo y excesivo mujeriego, pero Salomón escogió mujeres que Dios había prohibido, porque eran mujeres de otros pueblos, eran mujeres paganas que tenían otras creencias, tenían otros dioses. Y Salomón no solamente tomó las mujeres y quiso congraciarse con ellas, sino que le construyó en Jerusalén los templos a los dioses de sus esposas. Y empezó a adorar en esos lugares. Y dice la Biblia que llenó a Jerusalén de idolatría el rey Salomón, y que Dios le dijo: has hecho esto, voy a dividir el reino, voy a partir el reino. Y Dios, con el hijo de Salomón que se llamaba Roboam, parte el reino y lo divide en dos partes. Lo que es azul le llamaban el reino del norte o el reino de Israel, y lo que está en dorado le llamaban el reino del sur o el reino de Judá. Los reyes del sur fueron todos descendientes de David y de Salomón. Los reyes del norte fueron todos descendientes, no se sabe de quién. Fueron reyes que con golpes de estado, con todo tipo de secuestros y de asesinatos, tomaron el reino del norte. Eventualmente el reino del norte tenía una capital que la establecieron. En vez de la capital ser Jerusalén, como Dios había escogido, escogieron como capital Samaria. Si ven la estrellita en el centro de lo que está en azul, Samaria era la capital del reino. Y ahí el primer rey, que se llamó Rehoboam, dijo: aquí es donde vamos a adorar a Dios. Construyó su propio templo, constituyó a sus propios sacerdotes, y ahí empezó la adoración falsa de todos estos judíos hebreos del norte. Mientras que en el sur todavía permanecían fieles al Señor los reyes de Israel. Hubo muchos reyes malos, pero hubo reyes buenos que trajeron una vida piadosa a la región del sur, al reino de Judá. Pero el norte, 600 años antes de Cristo, fueron invadidos por los asirios. Eran criminales, eran despiadados, invadieron, atacaron, y Dios dijo: ustedes me han abandonado a mí, yo les retiro mi protección y mi bendición. Los asirios vinieron y conquistaron todo el reino del norte. ¿Y qué hicieron? Hicieron algo muy interesante. Dijeron: vamos a sacar judíos de aquí y vamos a mandarlos a otros países, y vamos a traer de otros países gente y vamos a meterlo en esta región del mundo. ¿Por qué? Porque el principio que queremos practicar es divide y conquista. Divide y conquista. Pues trajeron nacionalidades de otros grupos paganos y los mezclaron. Y allí vivían entre los judíos. Mujeres judías se casaron con hombres paganos. Hombres judíos se casaron con mujeres paganas. Y era una raza mezclada de paganos y judíos. ¿Qué pasó? Que con el andar de los años, los judíos del sur decían: esta gente de allá arriba del norte no son puros, no son genuinamente, ni siguen genuinamente a Dios, están mezclados. Y esos que viven ahí en Samaria, esos son los falsos que sustituyeron la ciudad de Jerusalén por Samaria. Estos son los descendientes de Jeroboam. Y había diferencia, había pugna, había de parte de los de Judá, que luego se convirtió en Judea,
los de Judá, veían con sentimientos de superioridad a los samaritanos. Los veían como que esos no eran genuinamente judíos. Esos, por años, sus padres habían abandonado al Dios de Israel y se habían mezclado con otros dioses. Tenían ese sentimiento y esa pugna y esa separación existía cuando Jesucristo caminó por Israel. Y ahora vamos a ver qué ocurre con esta mujer que dice la Biblia que era samaritana. Vamos a Juan capítulo 4. Luis, si me puedes poner ahí Juan capítulo 4. Vamos a seguirlo. Si tienen su Biblia, sigan conmigo. Vamos a leer unos cuantos versículos todos corridos aquí, comenzando con el versículo 1. Dice que Jesús estaba en Judea, estaba en la región sur, en Jerusalén, en esas zonas ahí. Aunque tengo que decirles que Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, ¿dónde se radicó? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era su domicilio? A pesar de haber nacido en Belén, a pesar de haberse criado en Nazaret, su domicilio donde él desarrolló su ministerio y allí abarcó todo el territorio de Israel, fue al lado del mar de Galilea, que estaba allá arriba en la región de Galilea, en lo que antiguamente había sido la región de Samaria. Allí se asentó el Señor Jesucristo y de allí empezó a alcanzar a todo el mundo. Muy interesante. El Señor no tenía ese sentimiento de superioridad. Él quería alcanzar. Dice que él había sido enviado a caminar en todas las ciudades y aldeas de Israel, en todas, desde el norte hasta el sur. Él no hacía esa distinción, pero ahora en este momento en la historia que vamos a leer, estaba en Judea. Y dice que la gente venían a Jesucristo a oírlo hablar y que los que estaban siguiendo a Juan el Bautista abandonaron a Juan y vinieron a seguir a Jesús. Dicho sea de paso, muy bien hecho. Muy bien hecho. Es más, Juan el Bautista, cuando vinieron sus discípulos y le dijeron, Juan, todo el mundo te abandona y van a oír hablar y a seguir a Jesús. ¿Saben lo que dijo Juan el Bautista? Lo que tú y yo debemos decir todos los días. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que el que se haga grande y famoso sea Él y no yo. Quiera Dios que todos los que predican la palabra de Dios tengan en su corazón este sentimiento. Es necesario que el grande sea Él y yo que sea pequeño. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Es ese tu sentimiento? Ese debe ser el mío y el de todos nosotros. Que Jesucristo sea el famoso. Y que tú y yo simplemente seamos apuntadores, señaladores que digamos, la cosa no es aquí, ahí es la cosa. ¿Qué somos los cristianos? Somos sedientos y hambrientos, diciéndole a otros sedientos y hambrientos dónde está el agua y dónde está la comida. Es allí donde yo la encontré, por favor vete allí. Amén. Si todos fuéramos así, qué diferente fuera el mundo. Por eso los cristianos estamos divididos, por eso los cristianos tenemos pugnas entre nosotros. ¿Cuál es el grupo más grande? Por favor, eliminemos eso de nuestra mentalidad. Aquí Jesús se hacía cada vez más famoso. Los discípulos lo seguían a él. Dice que Jesús bautizaba más gente que Juan, aunque no era él el que bautizaba, eran sus discípulos. Pero Jesús dijo, están diciendo esto, me voy de aquí, me voy a apartar de Judea. Dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Pero para llegar a Galilea de Judea había que pasar por una región y por una ciudad. Versículo 4, le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Dicho sea de paso, no vaya a pensar usted que a Jesucristo esto le agarró desprevenido. Esto era por diseño. Esto no es casualidad, porque pasó así porque
Dios quería que pasara para que esto quede como enseñanza para usted y para mí y para los millones que han leído esto en los últimos 2000 años. Le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba ¿cómo? Se llamaba Sicar, junto a la herencia que Jacob, el nieto de Abraham, le dejó a su hijo José. Jacob, allí vivieron Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob le dejó su herencia, su pedazo de tierra, a su hijo José. Versículo 6. ¿Y qué había allí? En la ciudad de Sicar, en Samaria, estaba allí el pozo de Jacob. Acuérdense que en esa región del mundo un pozo era valiosísimo. Nadie tapaba los pozos porque aquel lugar desierto para darle de beber a las manadas de ovejas y de animales, el agua era imprescindible y estaba todavía allí el pozo de Jacob. Dicen que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, cansado del camino, junto al pozo. Quiero aclararles algo. Cansado Jesús. Ustedes saben que Jesucristo tenía en ese momento algo único en todos los seres humanos que han vivido sobre la tierra. Jesucristo era todo 100% hombre, pero también era 100% Dios. Era Dios hecho hombre. Y como hombre, su humanidad se cansaba. Y sin embargo, como Dios le dijo a la gente, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les voy a dar descanso. ¿Cómo es eso? Porque Jesús como hombre tuvo sed. Como Dios le dijo, yo soy el agua de vida, el que venga y beba de mí no tendrá sed jamás. Jesús se quedó dormido en la barca cruzando el mar de Galilea, pero en cuanto se despertó le dijo a los vientos, ¡ajá! Y de repente aquellos vientos, aquel mar, aquel lago, encrespada las aguas, de repente, ¡shh! Dígame, ¿quién puede hacer eso? Nada más que el Señor. Jesucristo era Dios hecho hombre. Aquí, cansado del camino, llegó y se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? La hora primera es el amanecer. Quiere decir que la hora sexta era más o menos el mediodía, a las 12 del día. La hora sexta. Yo no sé qué época del año era, pero quiero que usted sepa que cuando allí la época es caliente, el calor es insoportable. A nadie le aconseja que vayan en el invierno a Israel, porque el calor es insoportable. Era la hora sexta, se sentó allí junto al pozo, ¿Qué clase de historia la que continuamos ahora? Oigan esto. Versículo 7. ¿Y qué pasó? Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Varias cosas. Primero, era una mujer. Y segundo, era samaritana. Habían dos cosas muy interesantes. Que los judíos no hablaban con los samaritanos. Estaban peleados a muerte. Y número dos, que los judíos no hablaban con mujeres. Las mujeres eran ciudadanos de segunda categoría. La mujer era un poquitico más alto que una mula. Era un animal de carga. Era para procrear, para trabajar, para tener hijos. Así es la mentalidad en muchos lugares todavía en el presente, allá en el Medio Oriente. La mujer no está a la par con el hombre es la corona. Los judíos no hablaban con mujeres y mucho menos con samaritanos. No se llevaban, estaban peleados. Jesús está allí sentado, viene una mujer samaritana. ¿Y qué dice aquí? Jesús le habló. Miren, Jesús rompe
todos los moldes. Esos moldes donde nosotros tenemos prejuicios. Jesucristo no tiene prejuicio. Jesucristo no tiene complejo de superioridad. Ni tú ni yo tampoco debemos tenerlo. Ni tú ni yo debemos pensar que somos superiores a nadie. Qué bueno saber que Jesucristo ama a los samaritanos igual que a los judíos, igual que al resto de los grupos del mundo. ¿O no saben ustedes que la Biblia nuestra dice que cuando estemos en la gloria, que allá cuando estemos con el Señor, habrán personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación? ¿Oyeron eso? Lengua, tribu, pueblo y nación. Todas las etnias van a estar allá. ¿Por qué? Porque el Señor ama al mundo. Porque de tal manera Dios ama al mundo que dio a su Hijo único para morir por el mundo, por toda la humanidad. Jesús no acepta la intolerancia. Esa intolerancia que no nos permite ver a las personas iguales a nosotros. Los samaritanos eran inferiores a los ojos de los judíos, pero no a los ojos de Jesús. Pues déjeme decirle que si Jesús no veía inferiores a los samaritanos, tampoco ve inferiores ni a ti ni a mí. Y tú y yo, ¿quién sabe de dónde venimos? Algunos aquí como yo son perros desahuciados de la calle, perros callejeros. Yo sé de dónde vinieron mis abuelos, pero yo sé de dónde emigraron y por qué emigraron. Emigraron porque vivían en extrema pobreza en el norte de España. Eran pobres. Todos los que emigraban de España para el Nuevo Mundo emigraban no porque les iba tan bien en el Viejo Mundo, era porque estaban pasando tremenda necesidad. Iban para el Nuevo Mundo porque venían noticias del Nuevo Mundo, que habían oportunidades, y vinieron a Hispanoamérica, a asentarse en Hispanoamérica. Pero lo cierto es que el Señor te ama a ti. El color de tu piel, tu procedencia social y económica, a Jesucristo no le importa. Tu etnia, a Jesucristo no le importa. Qué bueno que el Señor nos vea a todos iguales. Dios quiere que nosotros veamos a nuestros semejantes iguales. Hay personas que escogen iglesias y personas basado en quién está ahí. Hay una iglesia aquí en Miami que está en un reparto muy high class. ¿Cuál es la palabra en español? Muy afilado en Miami. Y la gente van de todas partes allí. ¿Por qué? Porque allí se van a rozar con... Que Dios nos libre de tener esa mentalidad. El Señor nos ve a todos iguales. Dios valora a las personas por lo que hay en sus vidas, en su corazón, en su fe. No por lo que tienen afuera. Si vienes de dinero o no vienes de dinero. Qué bendición podernos ver iguales. Jesucristo veía a aquella mujer samaritana. ¿Y qué mujer? Todavía no hemos llegado a la parte sabrosona de la historia. Cuando lleguemos a la parte de la novela buena, ya oirá mi comentario. Y usted, que tiene su imaginación morbosa, le añadirá los detalles que usted quiera. Una mujer y samaritana. Quiero decir algo. El cristianismo le debe a las mujeres que han venido al Señor. Las mujeres son de un valor incalculable. El Señor nos enseñó que la mujer, fíjense qué clase de verdad es el cristianismo el que ha cambiado el valor de las mujeres. Todavía en el mundo antiguo hay lugares donde la mujer no tiene el valor adecuado. Pero aquí en el Nuevo Mundo, con la enseñanza cristiana, la mujer, dice la Biblia, que la mujer es coheredera de la vida junto con el hombre.
No es inferior al hombre, es coheredera de la vida, y que los hombres deben tratar y mirar a las mujeres como a vasijas más frágiles. ¿Oyeron eso? La historia cómica, pero tal vez es verdad, es que allá en el Medio Oriente, allá donde hay mucha arena y mucho desierto, que cuando sale un grupo, una caravana de hombres a caminar, no van los hombres con sus esposas abrazados y los 3 o 4 niñitos alrededor de ellos. Que en una caravana, en un grupo de personas, así era antiguamente, era el retrato. Los hombres van adelante conversando y las mujeres van por allá bien atrás, entre ellas, aquí atrás, conversando detrás de los hombres, lejos de los hombres, porque los hombres van adelante conversando y eso. Pero la cosa cambió porque empezaron a haber terroristas y dicen que empezaron a poner minas en la arena y dijeron, la cosa no va a ser así. Ahora las mujeres son las que van adelante caminando y los hombres van atrás de lejos, siguiendo las pisadas. Que Dios nos libre. Jesucristo no es así. Le voy a decir algo, esta pasada semana, la escuela bíblica de verano hubiera sido imposible hacerla si no fuera por las mujeres que aman al Señor y que son parte de esta iglesia. Habían hombres, pero un grupito pequeño en comparación. Así es en cada iglesia, las mujeres son la fuerza de apoyo, el punto de apoyo en las iglesias. Yo quiero darle un aplauso a las mujeres aquí. Gracias. Aquí no son inferiores, aquí son coherederas de la vida. Aquí son de tanto o más valor que los hombres. ¿Ah? Qué bueno. Quiera Dios que así sea en el corazón suyo. Jesús le dice a la mujer, dame de beber, dame agua. La mujer, el versículo 8, le dice, dame de beber porque se había quedado solo. Dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a buscar alimento. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Tú? ¿Hablando conmigo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo es eso? De repente, esas paredes empezaron a derrumbarse en el corazón de esa mujer, ¿sí o no? Esa mujer empezó a reconocer, este hombre no es como los demás, este es diferente. ¿Cómo? ¿Pero cómo es eso? Tú eres judío y hablas conmigo que soy primero mujer y segundo, o sea, era un mal doble. Samaritana. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, el Señor echó a un lado la conversación de ella. Fue como en el caso de Nicodemo. Vino Nicodemo y le dijo, Señor, yo sé que tú has venido de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús ignoró lo que Nicodemo le dijo. Si usted estaba aquí hace 2 semanas y Jesús le dijo, Nicodemo, te tengo que decir algo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y lo ubicó en el meollo del asunto. Y aquí la mujer estaba queriendo averiguar cómo tú hablas conmigo, que soy mujer y samaritana. Jesús ignoró esa palabra. ¿Y qué le dijo? Mujer, si tú conocieras el don, ¿saben lo que es don? La palabra don ahí es de donde nosotros sacamos la palabra gracia. Si tú supieras la gracia de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cómo? Agua viva. Yo pedirte a ti, pero si la que tiene el cubo en la mano soy yo. La que está bajando con la soga,
Tú estás aquí sentado sin nada en cómo sacar el agua. ¿Cómo? Que yo te pida a ti. Continuemos leyendo. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes nada con qué sacar el agua. El pozo es profundísimo. ¿De dónde? ¿De dónde pues tienes tú agua viva? La mujer estaba perdida en el llano, ¿verdad? ¿De dónde tienes agua viva? Agua viva. ¿Qué es eso? Agua bendita. Jesús fue al grano de nuevo y le dijo en el versículo 12. ¿Acaso, le dijo la mujer, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Tú eres mayor que Jacob, porque Jacob nos dio el pozo y tú tienes agua viva. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere, versículo 14, del agua que yo le daré, no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. El agua de Jesús quita la sed para siempre. No hay agua como la de Jesús, porque es el agua que le da a beber a nuestro espíritu que está muerto y separado de Dios. Jesús estaba hablando del agua de vida. Esa misma agua que le dijo en otro lugar, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos tienen esa agua aquí esta mañana? Déjenme ver cuántos tienen esa agua. Yo la bebí hace 52 años. Y el Señor me dio agua que salta dentro de mí para vida eterna. Y todo el que genuinamente ha recibido a Cristo tiene el agua, el manantial, jamás se seca. El agua del Señor jamás se seca. Jesús le está hablando a esta mujer samaritana y la mujer le dice entonces, versículo 15, Señor, si es así la cosa, dame de esa agua. La mujer le dijo lo que le decimos nosotros aquí, dame de beber de tu agua, Señor. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía está pensando en agua física. Aquí viene ya la parte, se va poniendo buena la historia. Acuérdense, mis hermanos, que Jesucristo todas sus palabras las respaldaba con hechos sobrenaturales. Los milagros de Jesucristo tenían como fin y como objetivo mostrarle al mundo, a ti y a mí, pero a aquellos que estaban vivos, mostrarle que Él tenía un poder especial. Sus obras, sus hechos, sus milagros respaldaban sus palabras. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las cosas que se han escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Qué dice aquí? Jesús le dice, versículo 16, ve y llama a tu marido y regresa para seguir conversando. Ve y llama a tu marido y vuelve. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Esposo no tengo. Jesús le dijo, has dicho la verdad. Es verdad que no tienes marido. Versículo 18. Porque has tenido 5 maridos. ¿Cómo? Esta era peor que la viuda negra. Fuera, se los llevaba del parque. 1, 2, 3, 4, 5. Y el que ahora tiene no es tu marido. La pregunta para los chismosos aquí es, si el que tenía ahora no era marido, ¿qué era? Sugar daddy. No sé. La mujer dijo, está bueno ya de firmar, está bueno ya de seguir la letra, ahora es por la libre.
Antes era por libreta, ahora es por la libre la cosa. El que ahora tienes no es tu marido. Pero yo quiero que ustedes piensen, el amor, Jesucristo no estaba rechazándola. Al contrario, quería salvarla. Quería ganarla, no le importaba su condición. Jesucristo, cuando nos mira a ti y a mí, no nos ve donde estamos, nos ve donde pudiéramos estar. Si Él entra en nuestras vidas, dime que no. Así es el Señor. Así es el Señor. El Señor no está mirando nuestra condición, está mirando nuestro potencial. El Señor no nos juzga, no nos condena. Jesucristo fue llamado, fue titulado amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor quería estar con los pecadores para ganarlos. No era para vivir con ellos, como ellos, ni era para aceptar como ellos vivían. Era para poderlos transformar. Jesucristo siempre quiere transformarnos. No importa dónde estamos, no importa dónde tú y yo estemos. Yo quiero que tú sepas que con el Señor en serio en nuestras vidas, donde podemos estar es en un lugar superior. Podemos proseguir a la meta. Pablo decía, donde estoy no importa. Olvidándome lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que tengo por delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo no tenía prejuicio con esta mujer, ni tenía rechazo moral. Hay veces que tú y yo rechazamos a las personas porque no nos gusta su moral. Y lo cierto es que la moral de las personas, al final de cuentas, no es lo que tú y yo pensemos. Malo es que tú y yo querramos convivir con esa persona o mejor dicho, comulgar y estar de acuerdo con su vida. No, pero necesitamos darnos cuenta que lo menos que podemos hacer es orar por esa persona y alcanzarla para Cristo. No es donde está, es donde puede estar. Que Dios nos ayude. Jesucristo era un ganador de almas. Aquí nos está dando una lección magistral de lo que es ganar almas. De lo que es llevar a una persona desde cero hasta donde ustedes van a ver ahora. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Cuando la mujer oyó eso, tenía el cubo en las manos. Tenía el cubo en la mano. 5 maridos has tenido. Oye, ¿verdad? Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y qué le dijo la mujer? Señor, a mí me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. La conversación continúa, versículo 20. Miren lo que dice el versículo 20. Le dice la mujer a Jesucristo, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer de nuevo se va por una tangente. ¿Tenemos que adorar aquí o en Jerusalén? ¿Cómo es la cosa? Jesús le contesta y le dice, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte donde estamos, ni en Jerusalén adorarán al Padre. No tiene nada que ver con el lugar geográfico. A Dios se le adora en cualquier lugar. La geografía no importa. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Miren lo que le dijo Jesús en el versículo 22. Ustedes adoran lo que ustedes no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuántos aquí saben que la salvación nuestra viene de los judíos? Miren que las personas detestan a los judíos. Ese judío debía de venirle pobreza como nos explotan a nosotros. Las personas maldicen a los judíos, a veces sin razón ninguna. Los judíos son los responsables de que usted y yo tengamos la Biblia. Los judíos son los responsables de que usted y yo sepamos quién es Abraham y Moisés y David y Salomón y todas estas historias. Los judíos son los responsables de que usted y yo sepamos de que Jesús nació de una doncella, de una virgen judía llamada María.
Los judíos son los que guardaron y protegieron el Antiguo Testamento para que tuviéramos tenerlo como documentos oficiales hoy en día, fidedignos. Nosotros le debemos nuestra salvación a los judíos. Dios ha abierto una puerta para los que no somos judíos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y Dios dijo, no, pues voy a abrir el banquete para todos los pobres y los lisiados y los menesterosos que están por el camino. Díganle, ustedes que son mis siervos aquí, díganles que entren, que el banquete ahora es para ellos. Ahí caímos todos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le dice, la salvación viene de los judíos. Eso es cierto. El próximo versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. No es en el monte de Samaria, ni en el monte de Jerusalén, ni aquí, ni allá. Es adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. El Padre busca adoradores que le busquen. Próximo versículo. Miren qué versículo más hermoso este. Dios es espíritu. Esta es la esencia de Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Dónde podemos adorar? En cualquier lugar. ¿Qué es lo necesario? Adorarle en espíritu y en verdad. Cuando nos conectamos con Dios, no importa dónde estamos, no importa de qué nacionalidad somos, no importa lo que hemos hecho, cuántos maridos o cuántas mujeres, no importa. Lo que es importante es conectarnos con Dios en espíritu y en verdad. Amén. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La mujer ahí ya se está acercando la cosa. El Señor la está llevando paso a paso a donde quería llevarla. Y miren lo que le dice a la mujer. Versículo 25. Ahí de repente la mujer dice, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Él nos los va a decir todo. Y ahí el Señor hizo así y sacó la carta principal. ¿Qué le dijo? Versículo 26. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. ¡Wow! Soy yo. Soy yo. Ahí se le volvió a caer el cubo a la mujer. Tú eres el Mesías. Ahí se quedó. Miren lo que dice. Versículo 27. En ese momento vinieron los intrusos a echar a perder la conversación. Ahí llegaron los discípulos. Se maravillaron. Dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Se dan cuenta? Se asombraron. Está hablando con una mujer y samaritana. Ay, ay, ay. Tremenda lección le estaba dando a ellos. Y espero que a ti y a mí también, ¿verdad? Pero ninguno le preguntó. Miren lo que dice el 28. La mujer soltó el cubo. Dejó el cántaro, 28. Dejó su cántaro. Se fue a la ciudad. ¿A hablar con quién? Me parece que la samaritana no tenía muchas amigas. Dice que fue a hablar con los hombres. Era muy poco popular entre las mujeres. Ahí viene la desgraciada. ¿Te acuerdas el marido que te levantó a ti? Sí. Fue y habló con los hombres. Era popularísima entre los hombres. Y tenía, allá en mi tierra le dirían, tenía tremenda talla. Tenía tremenda talla entre los hombres. Se paseaba entre ellos. Tú eres guapo, no, pero me paseo entre ellos. Mire lo que dice. Dice que le dijo a los hombres, vengan
que he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces los hombres salieron de la ciudad y vinieron a Jesucristo. ¿Mm? Dicho sea de paso, ahí vamos a parar la lectura. ¿Saben lo que pasó? Versículos después dice que muchos de los que vinieron creyeron en Jesucristo por el testimonio de la mujer. Dígame, Jesucristo puede utilizar hasta una mujer con 5 maridos y un novio. Un punto filipino ahora en la trayectoria de su vida. Jesucristo puede utilizar a cualquiera y aquella mujer, asumo yo, que su vida fue transformada. Y dice que muchos de los que vinieron creyeron en el Señor. Y como Dios quiere utilizarnos a ti y a mí, no importa de dónde hemos venido, no importa lo que hemos hecho, el Señor quiere utilizarnos como instrumento, como pieza suya para poder glorificar a Dios. Y yo espero que tú quieras glorificarlo y que tú digas, Dios me ama a mí. Nosotros cantamos una canción para los niños, Cristo me ama a mí. Su palabra dice así, niños pueden ir a Él. Él es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Y aquel lugar fue transformado gracias a esa conversación entre Jesús y la samaritana. Y esta conversación esta mañana puede transformar tu vida también. No por mí, a pesar de mí. Que si tú le has puesto atención a las palabras que hemos leído, la palabra que hemos leído puede transformar tu vida. Es cuestión de que tú abras tu corazón. El apóstol Pablo dijo que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Con la boca se confiesa, pero que con el corazón se cree. Yo te invito a que tú hoy creas con tu corazón y confieses con tu boca y le digas a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Nadie puede hacer las cosas que tú haces. Tú eres el Mesías. Yo creo hoy esas sencillas palabras que tú dijiste. Yo soy el que hablo contigo. Yo soy. ¿Puedes tú, mi querido amigo o mi querida amiga, decir yo creo esas palabras? Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Puedes tú decir, Señor, hoy yo creo que eres tú. Eres tú el Mesías, eres tú el Salvador. Yo creo en ti. Hazlo en este momento, ahí entre tú y Dios. La salvación es algo que ocurre privadamente en el corazón cuando le decimos a Dios, Dios, yo creo. Y luego lo confesamos con nuestra boca, le decimos a alguien, óyeme, yo he creído, yo sé que Él es mi Salvador. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Siempre nos edifica. Siempre hay un sinfín de enseñanzas que sacamos de ella. Señor, ¿cuántas veces he leído yo esto? Y Señor, siempre me edifica tu palabra. Tu palabra tiene una característica que es que no cansa. No cansa. No nos aburrimos, Señor. Cada vez que escuchamos, leemos tu palabra, Señor, son espíritu y son vida. Gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos, su paciencia, su fe. Gracias por su deseo, por su hambre espiritual y por eso están aquí. Y Señor, queremos irnos hoy satisfechos espiritualmente. Tus palabras son espíritu y son vida. Y hoy bendecimos tu nombre. Hoy te damos toda la gloria a ti, Señor. Hoy no te robamos ni una pizca de gloria. Te damos toda la gloria a ti, Señor. A ti, Señor, a ti te corresponde toda la gloria. Yo no sé si Verónica todavía está aquí, pero espero que el domingo que viene, Verónica, tengo esa canción trabada ahí en el corazón hace semanas. ¿Cómo agradeceré
todas las cosas que has hecho por mí. Cosas inmerecidas que hiciste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos le dan toda la gloria a Dios esta mañana? A Dios sea la gloria. Oh Señor, ayúdanos a glorificarte todos los días en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, con nuestros hechos. Que te demos toda la gloria a ti. Gracias, Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por el evangelio de Juan y el de Lucas y el de Marcos, el de Mateo. Gracias por tu palabra, que son espíritu y son vida. Bendícenos, Señor, a nosotros y a nuestra familia. Esa palabra sembrada, Señor, en esa escuelita bíblica de verano. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que lleve mucho fruto en esos niños que han recibido la palabra, Señor, y se la han memorizado. Bendícelos, Señor, que tú explotes por dentro de ellos el poder de tu palabra. Y te damos gracias hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, ¿eh? Y mis hermanos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga, que tengan una bella semana y los que puedan nos veremos el miércoles.